Ser Podcast. En la cadena Ser. En la noche hay tantas sensaciones que despiertan imaginaciones, mudos y perdidos se rinden los sentidos. Yo era una de esas personas que decía: La hora extra. ostras, el clásico y tal. Con Dani de la Fuente. Vaya tostón, ¿no? Suave, lenta, logra su grandeza, tierna, cruenta, muestra su belleza, deja de buscar en la luz la claridad y permítele a la noche revelar la música que da la oscuridad. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra con unos cuantos clásicos que vamos a revisitar para que no nos resulten un tostón, como decía Xavi Caudevilla de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Algunos necesitan una nueva mirada, otros son completamente contemporáneos. En cualquier caso, la idea es que usted, como oyente, llegue de una manera y salga de otra. Y empezamos con El fantasma de la ópera. Estamos escuchando a Jerónimo Rauch interpretar el tema Música de la noche. De este musical, que es el más longevo, se estrenó a finales de los 80 en Broadway y se ha representado hasta la pandemia. Más de 140 millones de personas lo han visto en todo el mundo y casi 40 años después de su estreno y más de 20 de la última representación en España, acaba de llegar a nuestro país una nueva versión. Es el primer musical de producción española que se está estrenando en diferentes países del mundo. Cuenta con el aplauso de Andrew Lloyd Webber, lo apadrina Antonio Banderas y lo dirige Federico Bellone. ¿Por qué una nueva versión de este clásico? The truth is that I didn't want to do it because I think that the original production is perfect. I love the original. La verdad es que no quería hacerlo porque creo que la producción original es perfecta. Me encanta el original, pero la realidad es que el mundo del teatro musical hoy en día también tiene que revisar, darle una nueva vida a un título tan conocido. Los Miserables o Miss Saigon, todos han tenido nuevas versiones. They all had new versions. Esta adaptación la firma Silvia Montesinos y ha sido fundamental para Bellone esa mirada femenina. Tenerte a mi lado, ¿no? Que tú eres una mujer, yo pienso que generalmente las mujeres ven cosas diferentes y yo creo mejor con una visión más completa, especialmente el papel de Christine, más fuerte, más actual. Lo advertía en la rueda de prensa y le hemos preguntado. Se respeta el libreto, son las mismas canciones, pero hay cierta revisión de la historia. Este fantasma de la ópera llega después del Me Too y de una ola feminista que ha recorrido medio mundo. El fantasma no deja de ser un tipo que manipula, engaña, acosa, rapta a Christine, aunque el público empatice con él. I think it reflects basically what the society is nowadays. Creo que refleja lo que es la sociedad hoy en día. Hemos tomado decisiones que cambian la percepción de la historia. Ella, por ejemplo, sube a la azotea y pensamos que lo que quiere es saltar, suicidarse para librarse del fantasma. La canción de amor toma otro significado. Vamos al extremo. So yes, Phantom is a manipulador, but... Y sí, el fantasma es un manipulador, pero es un hombre que sufre mucho y Christine está en medio de situaciones aterradoras y hay decisiones extremas. Y el otro hombre, Raúl, el vizconde, a lo mejor no es tan valiente como nos lo pintaron. También tiene miedo, es lo que hemos intentado hacer. So that's what we tried to do. Piensa en mí al despertarme,
A Christine la interpreta Thalía del Val, María de West Side Story o Cosette de Los Miserables. La actriz nos ha dicho que su personaje no es la típica heroína, es una chica muy humana que se enfrenta a conflictos y emociones muy humanos y sin aspavientos. Sí, a ver, la obra es la que es, no se ha cambiado nada, pero sí que se han tomado pequeñas decisiones que cuentan, sí, bueno, para empezar es que yo soy muy guerrera, entonces ya para poco que a mí me pones en la escena final, claro, yo me quiero comer al fantasma, es como, pero esto está muy mal, hasta aquí, o sea, yo he confiado en ti, yo pensaba que había bondad en ti hasta que he visto que haces el mal, que eres capaz de hacer muchas cosas mal y lo condeno. No es, por ejemplo, cuando, bueno, yo hice Bella y Bestia hace unos años. Y de hecho me vienen muchos flashbacks de todo esto, porque es una heroína también, pero ella se quedaba con la bestia. Y era como, eso me creaba un poquito de conflicto, pero aquí realmente no, o sea, está bien hecho. Ella intenta apostar por él, pero igual que por cualquier persona, en plan de todo el mundo merece una oportunidad. Los monstruos son monstruos porque por algún motivo, él se ha sentido así también por nosotros, entonces ella intenta comprender, tal. Pero sí, es una Christine que cuando tiene que decir que no, ya lo creo que dice que no. No es no, solo sí es sí. Jerónimo Rauch, a quien vimos la temporada pasada en Los Puentes de Madison, el musical, es el fantasma de la ópera. Es una persona que no le han enseñado lo que es el bien y el mal, no tiene, no sabe lo que es la ley. Él se maneja, es como un niño que está aprendiendo a conectar con Christine a través de las lecciones de canto, pero este hombre no sabe lo que está bien y lo que está mal. En ningún momento igual se va a ver una situación incómoda con Christine, para nada, pero sí hay que contar esto con cierto realismo, y en algún momento a este hombre que era su pupila también se le despierta quizás algún deseo. Y en la entrevista con los tres en Ser Podcast, advertía a Jerónimo que Christine, una joven, es seducida por él, un hombre más mayor que ella. Tenemos una historia similar, se titula Vladimir y es una revisión de otro clásico, Lolita de Nabokov. Vaya tostón, ¿no? Guido per il mare luce e tira forte il vento. Pues con Caruso, interpretado por Luciano Pavarotti, saludamos a Leticia Martín. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos también, gracias. Gracias a ti por atendernos. Primer premio Lumen de novela, al menos del siglo XXI, ahora que la editorial lo ha retomado. 30.000 euros, tu novela publicada en todo el territorio de habla hispana. ¿Qué supone para ti este reconocimiento? Bueno, en verdad es como algo que nunca soñé, no esperaba semejante premio, de verdad. Siempre uno manda cuando los amigos le dicen, acá hay un concurso, deberías presentarte, pero bueno, con una fe escasa, digamos, y realmente fue muy, muy, muy sorprendente para mí como recibir esa noticia, y nada, todavía estoy conmovida, muy, muy contenta, muy agradecida. Es una canción de Lucio Dalla, inspirada en la muerte del tenor Enrico Caruso, y habla del dolor, de los anhelos, de la pasión que Caruso sentía por una niña, por una joven a la que estaba impartiendo clase. Entiendo que esta canción que tararea por la casa uno de los personajes de tu novela está escogida con intención. Qué bueno que hayas podido ver eso, porque puede pasar desapercibido también. Sin embargo, tú has reparado en ese detalle que me parece importante, porque bueno, sí, implicó una búsqueda y analizar un poco la letra, elegir qué partes poner. Son como mini secretos o
cositas que uno va sembrando ahí, miguitas que uno va tirando en el camino para quienes puedan verlas y que no siempre son todos. Entonces se agradece mucho cuando hay un lector que repara en los detalles. Sí. Vladimir es la historia de Guinea, una profesora universitaria de casi 45 años que se acuesta con un alumno de casi 18, es decir, menor de edad, les pillan, huye a Argentina, según aterriza se produce un gran apagón y se refugia en la casa de un hombre con su hijo adolescente que se llama Vladimir. Ha destacado el jurado, compuesto por mujeres, que es como una relectura de Lolita, pero al revés, en clave femenina. ¿Cómo describirías a Guinea, a esta mujer que dice que necesita tener sexo todos los días? No sé si dice eso todos los días, pero bueno. Sí, es como una mujer, con alguna distorsión, ¿no? Con alguna, por lo menos, situación no resuelta y que debe volcar ahí en esa cuestión toda su ansiedad, toda su ambición o toda su voracidad, por decir de algún modo, ¿no? Nikolai está al borde de los 18, pero Vladimir, ella calcula que tiene unos 13 años. Una de las preguntas que ella se hace es si soy una mujer normal, si tiene un mal del que tiene que ser curada. Son preguntas para las que existen respuestas. Depende de la interpretación de cada lector. También me parece muy interesante que hayas reparado en esas líneas del texto, porque trabajé un montón en pensar en Lolita de Nabokov, en la relación con esto, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho algo que hace él, que es no plantear el personaje como un ogro completamente, digamos, marcar todos sus aspectos perjudiciales para los demás, pero no deja de ser un tipo conflictuado y que cree que está enamorado y que, no sé, que el amor se le vuelve como imposible porque esa niña, él sabe que es una niña, ¿no? De hecho, demora hasta la muerte de su madre, que con ese accidente le escribe lo que le pasa, como en una instancia de separarse de lo que sabe que es un problema, pero hasta que la madre descubre eso y muere, es como que no pasa del todo a la acción, más que tener la upa, algunas descripciones totalmente como platónicas, ¿no? Enamoradas. Y a mí me gustaba eso, que Guinea pudiera como recorrer ese camino desde una mujer, ¿no? Como para que tenga algo genuino la novela, buscar en la escritura propia, desde, bueno, plantearme un personaje muy distinto a mí, muy lejano en intenciones y pulsiones, digamos, bueno, tratar de comprender a esta mujer en este punto, digamos, qué es lo que la mueve o que no la deja parar de moverse, y si eso, cómo lo transita, si puede frenarlo, si puede hacer algo con eso, si simplemente se deja ir hacia sus pasiones. Y bueno, y lo de la edad, que no, porque si el chico tuviera 18 más o menos como que está bien, pero si tiene 17 y medio no, y entonces uno puede hacerse esa pregunta realmente, ¿no? Porque un año, ¿no? Si por ahí hay un chico que es más maduro que otro, digamos, como que habría un montón de grises y preguntas ahí. Y bueno, por supuesto que yo como persona sí tengo una respuesta en relación a el adulto tiene que ponerle límite, no el menor, y preservar la psiquis del otro y qué sé yo, pero digamos no puedo escribir desde mis ideas, sino desde el personaje, ¿no? Un montón de conflictos va a generar precisamente en el lector por esto que comentas. Ella dice, yo supe que todo lo que siguiera iba a terminar mal, o sea, ella lo advierte, el lector también sabe que todo va a acabar mal, parece como que se disculpa anticipadamente, como hacía también Nabokov por Lolita, pero al final genera esa contradicción sobre si podemos empatizar, comprender a alguien que está cometiendo un delito, ¿no? Y sentir al final hasta ternura en ciertos momentos hacia la protagonista. Sí, yo creo que está bueno pasar uno escribiendo por ese lugar y también hacer pasar al lector por esos lugares donde me parece que la ficción tiene como esa capacidad de hacernos imaginar o ponernos en los zapatos o en el punto de vista de otro. Está bueno lo que decís de anticiparse, como pedir disculpas, como reparar en eso, porque también es algo buscado, ¿no? Es como, bueno, ir anticipando un poco que esto se va a ir complicando, se va a empastar. Y creo que ella lo va previendo. Yo quizá reparaba para escribirlo en cosas que me han pasado en la vida a mí un poco más reales que esta,
que esta ficción, pero donde uno dice, bueno, si tomo esta copa termino mal o no, o si, qué sé yo, si no digo que no ahora, termina mal, esto se va a complicar, digamos que uno siempre tiene como un pensamiento medio como de alerta y deja de escucharlo, o incluso lo escucha sabiendo que va a terminar mal, ¿no? Entonces me parecía que eso ayudaba al verosímil. ¿Faltan referentes? Se habla más del abuso de poder de un hombre hacia mujeres menores que al revés. Creo que quizá hasta sea que hay más abuso de hombres por mujeres, ¿no? De hombres hacia mujeres, porque bueno, históricamente la sociedad es patriarcal, probablemente así lo sea. Y esto no inhabilita que también haya situaciones al revés, ¿no? Qué sé yo, por ahí es medio malicioso un poco, ayer pensaba, haber puesto el ojo justo ahí. Pero también me gustaba algo que decía Elvira Lindo en la presentación, que es las mujeres tenemos derecho a la maldad, ¿no? Como también, como si fuera que por ser mujeres hay como un halo de protección sobre algunas cosas, ¿o no? Y que a veces como la libertad se puede como empezar a tangibilizar en el momento que uno, bueno, nada, sí, voy a hacer esto y me voy a equivocar y voy a ir a la oficina y si tengo que llorar cuando hable en público voy a llorar porque soy mujer y tipo, no hay nada que haga que tenga que reprimir esos impulsos que son naturales del género. Entonces me parecía que está bueno poner el ojo en un punto así porque ayuda como a pensar que también es posible que la mujer cuando ocupa un rol de poder sea violenta, sea enojona, sea mandona, sea autoritaria. Bueno, esto, abuse de su rol. ¿Qué aporta a la historia ese contexto, no sé si distópico, apocalíptico o de gran apagón? Urgencia, ¿no? Como que acelera las acciones porque, bueno, están ahí y, bueno, un poco no tienen otra cosa para hacer y están encerrados, sí. Yo ayer pensaba que es como que le hice difícil al personaje escapar de donde quería realmente ya escapar porque venía en esa intención de zafar de esto y se la empeoré porque la puse con un menor más chico aún y encerrados, ¿no? Entonces, bueno. Hay también una frase que dice: la naturaleza es lo único en lo que podemos creer. No sé si en este contexto de urgencia distópica hay también algún tipo de clave ecologista o una crítica a la dependencia tecnológica, ¿no? Esa angustia de quedarnos sin internet en el móvil, sin batería en los móviles. ¿Y qué hacemos? ¿En qué mundo vivimos hoy? Sí, hay una crítica nada velada a la tecnología, un poco también, si querés, a la cultura, a las instituciones, ¿no? La universidad medio que la invita a irse para evitar el escándalo, pero no se ocupa de pensar qué pasa con esta mujer suelta. Algo que veo reiterado, ¿no? Como muchas instituciones, como librándose de los quilombos. Tuve un caso cercano en la escuela de mis hijos, ¿no? Donde invitaron al docente a irse y el docente salió de ahí y entró a otra institución. Se repitió el caso, ¿no? Entonces había como ahí una intención muy muy declarada de querer señalar eso, que muchas veces las instituciones no intervienen porque siempre es preferible salir ileso, ¿no? Pero bueno, esto de la naturaleza como única verdad o como la verdad más fiable, sí, me parece como algo más allá de ecologista, me parece como una verdad, ¿no? Como la naturaleza en general no falla. Ella dice que cuando se acostaba con Nicolai, en esos momentos sentía que creía en la humanidad o que tenía una esperanza en la humanidad. Y precisamente durante este gran apagón vemos cómo el humanitarismo da paso a casi un canibalismo. Es una reflexión también sobre la fragilidad del ser humano, el bien, el mal. Sí, hay momentos en que uno piensa que somos realmente frágiles cada vez más porque hemos perdido habilidades que como humanos, como animales teníamos, ¿no? Como tipo, si yo me pierdo en una isla, no sé hacer un fuego, no sé cazar un animal, no sé pescar, no sé abrir un pescado al medio. Cuando era más chica, mi mamá me había enseñado a ¿cómo se dice? Abrir un pollo al medio y deshuesarlo. Sabía deshuesar, trozar un pollo, sacar la pata, sacar el ala. Después empecé a comprar ¿por qué hago esto? Si es más fácil comprar las pechugas limpias ya.
Y ahora prácticamente ya compro los daditos de pechuga. Como que uno va rápidamente cediendo a la comodidad, a la practicidad, ciertas hábitos, costumbres, prácticas que teníamos y vamos perdiendo y se pierden destrezas. Por ejemplo, perdemos también la memoria porque ya podemos cederle a nuestro teléfono todas las alarmas de lo que hay que recordar, las fechas de cumpleaños, los teléfonos, una cantidad de datos que antes intentábamos memorizar. Y no lo digo con nostalgia del pasado, sino simplemente como una observación de algo que realmente sucede y que nos vuelve un poco frágiles en algún punto, y me gustaba como hacer ahí un poco sufrir a todos con eso. Quien dice un pollo dice un perro, y hasta ahí puedo leer. Pues Leticia Martín, los sentimientos siempre vienen a enturbiar todo. Me quedo con esa frase. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. No, a vos, y muy buenas tus preguntas. Muchas gracias por la lectura tan detallada y profunda. Gracias. La feminidad se parece mucho a la esclavitud, dice Virginie Despentes o Despentes, que acaba de publicar Querido Capullo con Random House, una novela epistolar en la que rebaja el ruido y la polarización de las redes sociales para establecer un diálogo inteligente entre un hombre, un escritor de izquierdas con cierto éxito, denunciado por acoso por la responsable de prensa de su sello editorial, y una actriz de 50 años en el ocaso de su carrera. Querido Capullo es un incisivo análisis de nuestra sociedad desde el punto de vista de un hombre cancelado, una actriz olvidada y una joven acusadora. Y hablando de hombres cancelados, Paolo Giordano, un superventas conocido por La soledad de los números primos, donde contaba una historia de amor y amistad, ha madurado. El escritor italiano atraviesa la crisis de los 40 en la que indaga en Tasmania, una novela sobre un hombre cancelado por machista, una relación en crisis por culpa del machismo y de la ecoansiedad. Publicada por Tusquets, Tasmania la ha leído y ha hablado con Giordano Pepa Blanes. Paolo Giordano es uno de los escritores italianos más populares. Su fama llegó pronto, cuando era joven y publicó La soledad de los números primos, todo un fenómeno editorial y generacional que vuelve ahora a las librerías y que se convirtió en película. ¿Qué tal va la mano? Bien. Llevo una tirita. Tengo una cicatriz. Yo también tengo una. Varias novelas después, Giordano ha madurado y cambia el retrato de la juventud por el de unos personajes en crisis de los 40. Il nostro futuro personale alla fine è sempre quello più complesso, ¿no? Hay un futuro personal que reconstruir en el libro, nuestro futuro personal, que al final siempre es el más complejo, porque es aquel que todo comienza en el futuro del protagonista. Dice el autor que pone mucho de su biografía en Tasmania. Es la novela con la que ha vuelto a triunfar en su país y que llega ahora a las librerías españolas. Vuelve a tener un estilo ligero que atrapa al lector y que entremezcla la narración con partes de ensayo o de reportero. Ma per lui si tratta di rinunciare all'idea de avere dei figli suoi. En una novela tras otra aparece siempre mi biografía. Es como una especie de diario oculto a medida que avanza mi edad, y me gusta la forma en la que incluso veo la perspectiva con ciertos temas que cambia a lo largo de los años. Para empezar, la novela nos sitúa en un periodo de crisis total. Está en crisis la pareja protagonista tras años de relación que se replantean su presente y su futuro. Está en crisis la idea de paternidad y también la idea de masculinidad. Raccontare i maschi nel libro, l'amicizia tra gli uomini. Me interesa retratar la amistad masculina, dice Giordano, que habla sin tapujos de la cancelación de hombres tratando de entender las normas en esta sociedad post-MeToo. Una sociedad, además, envuelta en un complejo futuro, el que nos traerá el cambio climático. La novela se sitúa en noviembre de 2015, cuando el narrador, un periodista de formación científica, ha acudido a París para cubrir la cumbre sobre el clima, pocos días después de los atentados yihadistas. Probabilmente l'avere una formazione scientifica in questo mi ha permesso... Tener una formación científica me permitió acceder un poco antes a ciertos tipos de conocimiento y a entender que la crisis ambiental es una crisis del relato, dice el autor, que cuela su paso por la física en todas sus novelas. Aquí la ciencia aparece con ese estudio sistemático de las nubes, esas nubes que rodean Tasmania, por si no lo saben, el mejor lugar donde refugiarse en caso de catástrofe mundial. Aunque para Giordano la mayor catástrofe es que seamos incapaces de amar.
Que seamos incapaces de amar. Seguro que Lope de Vega coincide con Paolo Giordano en que es nuestra mayor tragedia. La discreta enamorada de Lope nos habla precisamente de cómo el deseo y el amor, juntos, son una fuerza inevitable, vital y liberadora. El título de la obra, La discreta, o sea, si alguna cosa hace Lope es que estos jóvenes, esa revolución o ese querer cambiar las cosas es a través de algo fundamental y que sigue siendo vigente ahora, que es a través del amor. Lluís Omar lleva a las tablas esta obra maestra que nos cuenta los intentos de Fenicia, la discreta enamorada, por hacer valer su amor por el joven Lucindo, del que está enamorada sin que él lo sepa. Todo se complica cuando a Fenicia la obligan a un matrimonio concertado con un hombre mucho mayor que ella. Omar dirige este montaje que está girando por España con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y la actriz Montse Díez. Lo surrealista que puede parecer que sea la joven y que yo esté aquí como mujer mayor, es que es un símbolo también de lo que Lope, de la manera en la que Lope defiende a la mujer. Y yo creo que en esta obra especialmente está escrito así. Y es un tema absolutamente actual, ¿no? La discreta enamorada es discreta porque es inteligente, porque decide sobre sí misma y decide por encima del sistema, del mundo rancio, que en este caso está representado por un hombre y por una mujer, porque lo normal, lo habitual sería que existiese la figura del padre, y en este caso no, es una madre, lo cual para mí es maravilloso porque así he podido trabajar a mi edad, que está muy bien, y creo que Lope habla es una forma de empoderar a las mujeres por encima de la edad que tengan. En el caso de la discreta enamorada, ya sea la discreta con su juventud o ya sea la propia madre que entra en un conflicto consigo misma, con el sistema que ha heredado y planteándose que tiene derecho también a sentir, a experimentar y a vivir la vida de otra manera que no es la que ha aprendido desde que era muy pequeña. Así que es una forma de revisar también el sistema que ya Lope en aquella época hablaba de él y lo ponía en duda, con lo cual para mí está absolutamente de actualidad lo que vais a ver. Un clásico que no necesita una actualización. Sí hay que revisar algunos otros relatos. Este verano, por ejemplo, repasábamos la figura de Clitemnestra, un mito clásico que huía de la tradición machista de la historia. Es lo mismo que nos ofrece el Teatro Real para abrir temporada con Medea, la obra cumbre de la música dramática para maestros como Brahms. Vaya tostón, ¿no? Paco Azorín es el director de escena. Medea, como todos sabéis, como todas sabéis, es una madre que mata a sus hijos, a 2 hijos, simplemente para hacer daño a su expareja. Claro, esto, que es lo que nos ha llegado hasta nosotros, es una lectura un poquito reduccionista y además es una lectura que ha hecho el heteropatriarcado. Es decir, Medea es una loca que mata a sus hijos para hacer daño. Es la alienación parental o es incluso la violencia vicaria. Pero yo creo que Medea es mucho más que eso. Medea también es, en una lectura feminista, una mujer que decide ser, sobre todo, mujer antes que madre. Esta es una visión que aparece con el feminismo, ¿no? Y a eso se le ha llamado el complejo de Medea, la mujer que se siente sobre todo mujer y no madre. Por tanto, esas malas madres que se habla ahora, esas madres que simplemente por haber reivindicado su feminidad después de la maternidad ya son consideradas malas madres, ¿no? Medea era una semidiosa y aquí la muestran lo más humana posible, como la Christine del Fantasma de la Ópera, según nos cuenta la soprano española que la interpreta, Sayoa Hernández, en una actualización que desmonta también el amor romántico. Tengo que decir que esta versión realza más el carácter trágico y menos el romántico que se le dio durante muchos años con la versión italiana y la versión alemana, obviamente, pero sobre todo con esta traducción al italiano, con esta interpretación, estas interpretaciones ulteriores con María Callas, etcétera, etcétera, y otras grandísimas cantantes. Aquí, en esta versión francesa, y además con los recitativos que le dan una vida aún más grande y aún más intensa a esa versión trágica, esa visión trágica de la historia, realmente este carácter de Medea podemos expresarlo de un modo muy diferente a esa versión italiana que hemos llegado a conocer todos. La hora extra. Lunes antes de almorzar, una niña fue a lavar.
Otro clásico infantil en este caso, reconvertido en todo un himno feminista, el Así bailaba. Hemos hablado con Amaya, que anoche puso el broche de oro a una gira de más de un año en el Withing Center de Madrid. Carlos Cano. Ya no soy pequeña. Hemos tenido la suerte de poder charlar con Amaya justo antes de uno de los últimos conciertos de su gira, en su camerino y mientras la peinaban. Sí, aquí me están tirando del pelo, que no tirando no, pero ¿qué tal? Encantada, un placer de estar aquí. Pero claro, la fecha que tenía entre ceja y ceja era la del Withing, su mayor concierto hasta la fecha, más o menos. Hace años con la gira de Operación Triunfo y así llegamos hasta tocar en el Bernabéu, pero al final también como estaba pasando tantas cosas y era todo tan loco, realmente no terminaba de ser consciente y ahora sí que por fin creo que como que les va a ser como si fuera la primera vez que toco en el Withing, porque siento que ahora sí que me lo he ganado, ¿sabes? Y estoy muy contenta, la verdad. Nos hemos tomado unos vinos, he dicho que cuánto la admiro y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Y es que después de ganar Operación Triunfo ha tardado 2 discos en entender quién es, y eso incluye versiones de Los Planetas o Bat Gayal y colaboraciones con Alice, Rigoberta Bandini o Aitana. Toda mi vida había querido ser lo que soy ahora, que es cantante y cantar y dar conciertos y todo. Me gusta la música en general y me gusta cantar canciones y cantar las canciones que me gustan y no es intencionado que sean de estilos diferentes o pues simplemente tienen en común que son canciones que me gustan y ya está. Iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. Aunque Amaya tiene ya unos cuantos temazos, la verdad es que no ha vuelto a ser tan popular como lo fue en Operación Triunfo. Pero ¿y qué? Parece que en el mundo pop y así, si no eres como lo mejor que hay, parece que no eres nada. O sea, y eso no es así, porque hay como infinitas formas de hacer las cosas, infinitos caminos. A mí la verdad que no sé si me gustaría mucho como tener tanta visibilidad o tanta, porque la tuve en su día y o sea, como yo soy una persona que me va mejor la tranquilidad y la calma. La tranquilidad, la calma y también las cosas claras. Quieres ser mi amigo, cómeme el higo, no van a volverte a ver paseando conmigo. Quieres ser mi amigo. Aunque según nos dice, hay frases como la del higo en la canción que canta con Aitana a la que le da muchas vueltas. Lo pensé muchísimo, porque estaba como, ¿cómo voy a decir esto, tal, no sé, pero al final quien no arriesga no gana, así que oye. Lo que no ha cambiado es su espontaneidad, su naturalidad y su vozarrón. No correba. De esta jota llamada Yamaguchi por el parque de la ciudad hermanada con Pamplona, ha grabado 2 versiones, una en castellano y otra en japonés, una gesta con la que se ha ganado una placa en la otra punta del mundo. Muy fuerte esto, o sea, ya tengo muchas ganas de ir para verlo, porque hasta que no lo vea creo que no me lo creo mucho, pero sí. Amaya está ya preparando cosas nuevas que quizá tienen algo que ver con las viejas o no, con ella nunca se sabe. Se me olvida que no me quieres. Para terminar, tenemos 2 exposiciones que recomendarles, 2 figuras del arte que rescatar. La primera es Monet, en Madrid, la mejor retrospectiva del pintor impresionista que hemos visto en mucho tiempo, con más de medio centenar de obras maestras cedidas por el Museo Marmottan de París. Entre las más destacadas, sus series de nenúfares, los cuadros que pintó en sus viajes a Londres o el retrato de su hijo Michel. La colección du Musée Marmottan es una colección que es liée a la intimité aussi de... Son las obras a las que más apego tenía el artista, que no salieron de su residencia de Giverny hasta su muerte y que, como explica una de las comisarias, nos permite descubrir al Monet más íntimo. La exposición también ofrece juegos interactivos con el color y proyecciones inmersivas para el visitante. Y en segundo lugar, queremos hablarles de Antonio Saura, figura fundamental en los movimientos artísticos del siglo XX, fundador del grupo El Paso, junto a Rafael Canogar, Martín Chirino o Luis Feito, entre otros. Antonio Saura protagoniza la renovación del arte de vanguardia en los años de posguerra y su apertura al mundo. 2 exposiciones en Madrid y en Valencia reivindican al artista. Raquel García.
Conocido como el pintor de lo negro, de la tragedia, de lo dramático, algo que él detestaba, como cuenta su hija, de formación autodidacta, cogió su primer lienzo con 15 años, obligado por una larga convalecencia de una tuberculosis. Del surrealismo al arte abstracto, la obra de Antonio Saura evoluciona a lo largo de 6 décadas de trabajo. Sin ella sería imposible entender la transición de las vanguardias en el siglo XX. Nos habla de su legado, también de la vigencia de su obra. Manuel Segades, el director del Centro de Arte Reina Sofía. Es un artista fundamental para entender la transición entre, digamos, la pintura moderna en España, la pintura, digamos, que todavía piensa en el lienzo como un aparato contextual para generar, digamos, un verdadero cuerpo pictórico, ¿no? Es un artista fundamental en el sentido de conseguir que el cuerpo de la pintura, digamos, pase a casi lo que, digamos, las generaciones que llevan ya al siglo XXI, ¿no? Del Reina Sofía han viajado hasta Valencia la mayor parte del casi centenar de obras que llenan las salas de la Fundación Bancaja, en un recorrido por su creación más destacada, que bebió de la influencia de los grandes como Velázquez, Goya y El Greco. Lola Durán es la comisaria de la exposición. Yo destacaría en las crucifixiones. Saura le había impresionado desde niño el Cristo de Velázquez y que él mismo hablaba que presentaba un estatismo que le parecía casi como una marioneta de carne. Frente a este estatismo, él convulsiona la imagen y la carga de un viento de protesta. Sería la imagen de un hombre solo en el universo, en un universo amenazador, ante el cual cabe la posibilidad de la protesta, la posibilidad de un grito. En este 25 aniversario de su muerte se multiplican los homenajes al artista. También en Madrid vamos a poder encontrar su iconografía más destacada en series como Desnudos, Crucifixiones o Cabezas, obras que se pueden ver en Ópera Gallery. Belén Herrera Otino es su directora. Hay en estas obras una admiración, una síntesis, un gran conocimiento de la historia del arte, de los grandes maestros. En el caso del Perro de Goya, ahí está, por supuesto, Goya. Ahí vemos, en lugar de a esas mujeres, a esos personajes asomados a la barandilla en la ermita de San Antonio de la Florida, vemos a ese perrito, ¿no? Agarrado, enganchado como puede. Curioso, pero a la vez inquieto y con miedo. 2 exposiciones fundamentales en las que también se puede ver una importante colección de carteles y de obra escrita claves para entender el trabajo del artista. Nos vamos. Vaya tostón, ¿no? Oh my God, touch me right there. Almost there, touch me right there. Don't be shy, but I don't bite. You know where, touch me right there. Oh my God, touch me right. Y lo hacemos con lo nuevo de Kylie Minogue, la australiana que nos ayudó a despertar del confinamiento bailando su disco en 2020. Este fin de semana ha publicado Tension, otro álbum plagado de temazos como este. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.